Estamos en los primeros días del año 2025. Hace poco, cuando cerramos el año anterior, lo cerramos con una cifra de accidentes, si se quiere, alarmante, a accidentes de aviación, por la cantidad de números y por la cantidad de víctimas. Hoy han pasado ya varios días y tenemos, si bien es cierto, no resultados definitivos, porque de eso se van a encargar las autoridades correspondientes. eh, ya tenemos elementos como para sacar ciertas conclusiones. La aclaración es que sí, se debe siempre esperar el resultado oficial para saber a ciencia cierta qué sucedió en esos accidentes. Pero para analizar las evidencias que ya se saben, que tenemos, hoy invité y me aceptó la invitación, por lo cual le agradezco al coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en servicio pasivo, Rodrigo Loza, quien también es piloto civil, ¿no?, de aerolíneas civiles. Justamente él tiene las credenciales para hablar de estos accidentes. Él fue piloto del Embraer 190, un avión similar al que se estrelló en Kazajstán. Perdón, no me es muy familiar este nombre. Estamos hablando del vuelo de Azerbaiyán Airlines Flight 8243, ese vuelo que fue derribado y que tuvo víctimas fatales, aunque tuvo sobrevivientes también. Para eso, como digo, he invitado al coronel Loza, a quien le doy la palabra. Adelante, coronel, dígame, gracias por aceptar la invitación y díganos qué sabemos por lo pronto de lo que sucedió con el vuelo de Azerbaiyán Airlines, vuelo 8243, hasta el momento. Gracias, Alex. El vuelo de Azerbaiyán Airlines de 8243 es de un Embraer 190, avión que tuve el gusto de volar por algunas horas, 2000 tantas horas, casi 3000. Un avión moderno, totalmente fly-by-wire, con todas las facilidades, con la tecnología de automatización de Boeing. Dos corrientes de automatización, la de Boeing y la de Airbus, y obviamente los pilotos que vuelan el de Airbus dicen que vuelan mejores aviones y los pilotos que vuelan el Boeing dicen, no, nosotros volamos un avión real o el otro es un juego de video, por las diferencias en la automatización. Este avión aparentemente, de lo que se sabe ya, fue alcanzado por un misil ruso. No es el primer avión. Recordemos que todas las personas a bordo de un 767 de Malasia fue derribado hace algunos años sobre la parte este de Ucrania. Es decir, es cierto que han habido un número inusual de accidentes de aviación. Es cierto también que desde el fin de año hay una guerra activa en Europa del Este, con Rusia y Ucrania, que es lo que fue un factor aquí. Si es que el misil dañó líneas hidráulicas y dañó controles, dos pilotos que fallecieron en el accidente, aquí hubieron sobrevivientes, controlaron el avión en base a diferencia de empuje de un motor a otro para dirección y asimismo aceleradores para subir o bajar la nariz. Algo muy difícil de hacer, algo extremadamente difícil de hacer cuando se practica en el simulador. Y se lo practica en una sesión que no es el chequeo donde hay la presión de pasar el chequeo. Se lo practica para conocimiento en una sesión de entrenamiento. Generalmente a uno se le agota y es una carga de trabajo excesiva. Los pilotos lograron salvar a algunas personas. Mi respeto para los pilotos de este. Es decir, este avión, por lo que entendemos, perdió su sistema hidráulico, que es el que le permite navegar el avión. ¿Tiene algún, digamos, un sistema alternativo a este avión en caso de que se dañen esas líneas hidráulicas? ¿Tiene algún sistema manual? ¿Qué es lo que pasa con este avión cuando pierde sus líneas hidráulicas? El
el movimiento que hace a la columna de control y a los pedales para ascender, descender, virar, y que se lo hace de una manera coordinada el piloto, es recibido por computadoras de vuelo que a la velocidad de computadora transmiten eso habiendo analizado si es algo correcto. Porque en el caso de hoy va a avisar que uno está excediendo el ángulo de viraje, el ángulo de banqueo, por ejemplo. Uno se a más de 45 grados del avión, le va a decir bank angle, bank angle. Entonces, el movimiento que uno hace va a la computadora y de la computadora a un actuador hidráulico que mueve la superficie. En caso de falla de un sistema hidráulico, son 3 sistemas aislados. Hay 2 más. Con pérdida de un sistema hidráulico, uno pierde ciertos componentes. Va a perder los slats y va a seguir perdiendo componentes porque no puede abastecer a todo. Y de pronto va a tener que bajar el tren de aterrizaje manualmente, quitándole los candados a que caiga por gravedad. Pero eso asume de que las líneas hidráulicas están en su lugar y que la falla es del sistema hidráulico A, B o C. Si es que lo que ha sido cortado es la línea hidráulica, a pesar de que hay redundancia, pero las líneas hidráulicas para mover una superficie como el elevador o el alerón necesariamente tienen que pasar por la misma zona del avión. Es decir, no son totalmente independientes, son aisladas, pero tienen algún grado de dependencia de las tuberías. Los sistemas hidráulicos, pero las líneas hidráulicas, aunque redundantes, pasan por la misma área del avión. Y si esa área del avión es la que fue golpeada por la munición del misil, con las líneas hidráulicas cortadas, de nada sirve tener un sistema hidráulico de backup porque ya no puede pasar el líquido hidráulico. ¿Y cómo hicieron los pilotos una vez que se dieron cuenta de que no tenían prácticamente ninguna de esas líneas nuevamente activas? El informe final no se sabrá, pero los pilotos... Porque el avión avanzó y se lo veía hacer maniobras, ¿no? En los videos que hemos visto. ¿Cómo hicieron los pilotos? Ellos avanzaban con un diferencial de potencia entre un motor y otro. Al disminuir la potencia de un motor y acelerar el otro, el avión vira hacia el lado del motor que tiene menos potencia y viceversa, para subir y bajar de igual manera. Es algo muy complicado de hacer. Requiere de mucho esfuerzo físico y concentración, pero estos pilotos lo hicieron. Lograron poner el avión en tierra en un aterrizaje que obviamente costó vidas, porque no es una manera de controlar el avión como para aterrizarlo de una manera totalmente controlada. Y cuando ellos avanzaron con motores, como usted explica, ¿qué área, buscaron algún área, tuvieron, de acuerdo a su análisis, buscaron minimizar el número de víctimas en caso de no lograr llegar a un aeropuerto? ¿Por qué buscaron esa zona? Nuevamente, al no tener un informe, estoy especulando, que es algo que me rehúso de una manera de hacer. Ellos deben haber buscado una zona despejada de obstáculos. Una zona que les permita poner el avión en tierra de una manera despejada de obstáculos y preferentemente lejos de donde haya personas, porque la idea es sobrevivir y no causar daño abajo. Pero tomar en cuenta que la tripulación de vuelo está tratando de salvar sus propias vidas también. Entonces ellos hicieron eso, pero lamentablemente con los controles de esa forma es muy difícil. Ellos lograron salvar vidas y eso. Es decir, es muy difícil, aún si hubieran llegado a un aeropuerto, el aterrizaje, ¿cómo les hubiera resultado sin el sistema hidráulico? Hubiera sido muy complicado. Si hubieran logrado bajar el tren, porque no sé si lo bajaron el tren, parece que lo hicieron. Ese sistema hidráulico, todo ese conjunto de superficies que hacen que uno pueda alinearse con la pista, que uno pueda subir la nariz para tocar tierra, y eso controlando solo con motores
Es muy difícil. Por una analogía que en realidad no va, es como que se me arrancó el volante del carro y yo trato de controlar con un pedazo de madera atado a la columna de la dirección, tratando de... Es muy difícil. Es una Seguramente. torpe, pero eso es lo que uno siente tratando de controlar. Seguramente. Bueno, ya veremos qué resultados obtenemos una vez que nos den el informe, Exacto. pero por lo, Bueno, la grabadora de datos indica el avión y la toma de decisiones va a salir la grabadora de la cabina de mando. Coronel, ¿qué le parece si pasamos a analizar un poquito el vuelo del Jehu Air Flight 2216? Jehu Air fue es una aerolínea que tuvo un accidente con esta aviación y al siguiente día tuvo otra emergencia con un avión similar que tuvo problemas de aterrizaje. Pero hablemos del vuelo 2216. Este fue un avión, un Boeing 737-800, que lo que nos dicen las imágenes es que aterrizó sin tren de aterrizaje, sin freno en las alas y se dio contra un muro de concreto. Tuvo 6 minutos para digamos, maniobrar y parece que no le resultaron lo suficientes como para controlar el avión. ¿Qué sabemos hasta el momento de lo que han arrojado las evidencias? La evidencia es aquí. Lo más concreto de esto, lo más saliente de toda esta situación es la parte final, cuando el avión explota contra un muro de cemento armado, que no debió estar ahí. Eso sí está muy claro para todas las personas, todos los pilotos que he visto, muchos en redes sociales, que analizan pilotos de experiencia, pilotos que están volando. Yo estoy retirado mucho tiempo, pero estos son pilotos activos y pilotos de tipo, es decir, de ese avión, 737-800, un excelente avión. El Boeing 737 es el avión comercial más vendido de la historia y es el caballo de trabajo de la aviación mundial, con mucha competencia de Airbus, del Airbus 320, por supuesto, y otros de esa marca. Ese muro no debió estar allí. En el diseño del aeropuerto de Moab, para que las antenas del localizador del sistema de aterrizaje por instrumentos, porque el sistema de aterrizaje por instrumentos tiene lo que le da la dirección de la pista, el rumbo, el curso para la pista, más exactamente, el curso. Entiéndase por curso una dirección magnética que es única sobre el mapa de la Tierra. El rumbo es una dirección magnética que puede estar en varios sitios. Me estoy dirigiendo con un rumbo de 180 grados al sur, pero el curso quiere decir que estoy dirigiéndome al sur exactamente sobre una zona geográfica. Eso le dan las antenas que están al final de la pista. La parte de altitud están al comienzo de la pista de aterrizaje y se las da otra antena. Al final de la pista están las antenas de localizador. Esas antenas deben estar construidas de una manera que si un avión las golpea, las antenas se... Eso no sucedió. Y al no tener tren de aterrizaje el avión, los motores en funcionamiento y los tanques de combustible en las alas son las que golpearon el muro de cemento, produciéndose de inmediato la explosión, porque aparte de todo esto, al ser el lugar de llegada después de 4 horas de vuelo, gran parte de los tanques ya no tenían combustible, tenían gases de JP1 y los gases son volátiles, son explosivos. Entonces, eso está fijo, eso no debió estar allí, es un error muy grave de diseño del aeropuerto. Pero volviendo atrás al comienzo de esto, se ve en el motor número 2, en el motor derecho, el impacto de pájaro.
el piloto aborta la aproximación por el impacto del pájaro y casi inmediatamente hay una llamada de Mayday. Mayday es la llamada que utilizamos sobre todo en el hemisferio occidental cuando ya el problema es de vida o muerte. Estamos en serios problemas. Solo entonces un piloto dice 3 veces, Mayday, 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 Jeju Flight 2216, y da su problema si es que tiene tiempo. Porque lo que uno tiene que hacer es volar el avión, navegar y comunicarse. Lo primero es volar el avión, mantener control de la situación. Ellos hacen una vuelta en forma de lágrima y regresan a aterrizar inmediatamente, rápido, sin tren de aterrizaje, sin flaps y sin slats. Hasta allí lo que se sabe. Pero cuando usted dice sin flaps, porque también lo escuché en otros análisis, estamos hablando de que no tenían el motor 1, que era el bueno, que era el que supuestamente funcionaba. Porque tengo entendido que un motor funcionando tiene la capacidad de abrir esos flaps. El asunto es que no sabemos la extensión de los daños. En el video aficionado se ve que el motor número 2 recibe un impacto de pájaro. No Claro, el derecho. Derecho. No se ve qué pasa con el motor izquierdo. Entonces, no se ve, pero digo, no se ven tampoco los flaps desplegados para... Me parece que los flaps son los que frenan el avión, ¿no? Los flaps son superficies de control que se bajan para el aterrizaje. Esas superficies aumentan lo que se conoce como el camber del ala, es decir, le dan una mayor curvatura al ala para permitirle al avión volar a una velocidad más baja. Al mismo tiempo aumentan la resistencia al avance parásita y aerodinámica. Al aumentar la resistencia al avance contribuyen al frenado del avión. Esos no estaban desplegados y tampoco estaba desplegado el tren de aterrizaje. Al no tener un resultado del grabador de voz y al no tener un resultado del grabador de datos, no sabemos exactamente qué pasó. Si el momento del impacto de pájaro fue solo impacto en el motor 2 o si el motor número 1 sufrió algún daño. Los pilotos no dijeron eso, simplemente dijeron que tenían el impacto y realizaron la vuelta. Hay quienes, por experiencia, y lo digo por mi experiencia, hay quienes creen, pilotos que creen que en la confusión y al sobresaturarse, el piloto que no volaba apagó el motor bueno y no el que sufrió el daño. Hay partes de emergencia que el piloto para el avión tiene que memorizar. Es una hoja de asuntos de memoria que demandan acción inmediata. No hay tiempo de ir a la lista de chequeo que uno tiene la pierna, no hay cómo ir a la lista de chequeos de electrónica, no, tiene que actuarse ya. Entonces, realizando una de esas acciones, es posible que el piloto que monitoreaba apagó el motor equivocado. Yo he hecho eso en sesiones del simulador cuando me han puesto falla, y el piloto que está volando dice, apaga el motor número 2 y apago el número 1. Ha sucedido. Para mí, en la vida real, un ingeniero de vuelo me apagó el motor número 4 del C-130 cuando el motor que se incendió es el número 3. El C-130 es un Hércules, ¿no? Si no me equivoco, es un avión militar. Y yo volaba en la Fuerza Aérea. Una falla del motor, no hubo impacto de nada, se incendió el motor número 3 aterrizando en Salinas, en la península de Santa Elena. En Ecuador. Y que se apague el motor número 3. El ingeniero de vuelo me apagó el motor número 4. Pero
esa no fue toda la secuencia de eventos. En la confusión, como yo había estado volando muchas misiones con el piloto instructor de intercambio de la Fuerza Aérea y él me estaba actualizando en algunos sistemas, entonces yo volaba muchas misiones en el C-130 con él, yo revertí a dar comandos en inglés al sargento ingeniero de vuelo que no hablaba inglés. En esa confusión le recargué más aún de trabajo al sargento. El sargento se equivocó y me apagó el número 4. Avión de 4 motores, me quedé con 2 motores y tuve que pelear porque el avión quería irse hacia el lado derecho. Entonces es posible que los pilotos, y añado mis anécdotas para demostrar de que ningún piloto, por excelente piloto que sea, que obviamente yo no soy, pero hay pilotos excepcionales, puede cometer ese error. Entonces, es posible que el piloto que monitoreaba, el que no volaba, apagó el motor número 2 y se quedaron solamente con el empuje residual del motor 2 y apagó el número 1 y se quedaron con el número 2. Al quedarse con eso, el aterrizaje era inmediato. Y la especulación avanza a decir que en esa confusión los pilotos o bajaron tren, o bajaron. Lo que hizo es aproximación controlada, porque la aproximación fue controlada. Se ve al avión en rumbo de pista, en curso de pista, en una aproximación controlada, el ángulo es correcto, pero la velocidad es excesiva. Al no tener ese avión superficies como los flaps y tren de aterrizaje, al acercarse al suelo se produce el efecto suelo. Se forma un colchón de aire entre la pista y las alas del avión, lo que crea sustentación y el avión continúa flotando. Eso hizo que los motores, que eran la parte más baja del avión, topen la pista muy largo, más de la mitad de la pista. Y hay otra cosa, se ve que la reversa del motor 2 está extendida, pero no se ve, porque desde este ángulo no se ve el motor número 1, pero no se ve que sale, que hay polvo, producto del escape del motor en el lado izquierdo, lo que lleva a creer que en realidad en verdad el motor número 1, el izquierdo, estaba apagado y causó que se acelere y que se haga muy rápido este aterrizaje. Aún así, el avión debió irse, pasar a la parte de césped, muy probablemente, casi seguro, se hubiera golpeado con el muro de bloques alrededor del aeropuerto y hubieran habido fatalidades, estrés a la tripulación de vuelo, pero hubiera mucho más sobrevivientes si ese muro de concreto no estaba allí. Y esto que sabes aquí. Vemos, a ver, usted nos ha hecho un repaso de las posibilidades, es decir, en un accidente de aviación se pueden dar aspectos técnicos, como por ejemplo lo que pasó con el Embraer, bueno, producto de un derribamiento, por supuesto, pero en todo caso no se le puede atribuir a falla humana, ¿no? Más bien a lo contrario, el piloto hizo de forma heroica maniobras y poder salvar las vidas que pudo salvar. Entonces, si se pueden resumir los elementos que toman, digamos, que juegan, que tienen un rol en un accidente, pueden ser fallas humanas, pueden ser aspectos técnicos. Hoy en día la aviación está muy automatizada, ¿no? Muy modernizada. Tenemos, usted en una conversación previa me hablaba de la automatización. La automatización es vista de manera positiva porque, bueno, el avión puede, digamos, casi que volarse solo. Pero háblenos un poquito de la automatización, los pros y los contras. ¿Qué trae de bueno esta automatización y cuáles son los posibles retos que tengamos que superar sobre ellas? La automatización ha sido un gran avance en la aviación. Ha hecho los vuelos más seguros. Es fascinante despegar y yo he tenido un par de vuelos de eso, en lo que todo lo que yo he puesto en la computadora, los controladores que ya tienen mi plan de vuelo, obviamente, simplemente me han autorizado a continuar como estaba el plan de vuelo. El controlador dice,
continúe de acuerdo a su plan de vuelo. Perfecto, yo continúo de acuerdo. Pero yo no estoy tocando el avión. El avión está volando el plan que yo lo puse ahí. Entonces, la carga de trabajo para los pilotos se ha reducido mucho. El avión solo hace la computación de cuál es el mejor punto de descenso para los vientos prevalentes, etcétera, etcétera, para iniciar el descenso óptimo. Y sin que yo toque nada, el avión inicia el descenso. Corta potencia, inicia el descenso. Entonces, según vuelo Quito-Guayaquil, yo despegué de Quito, 400 pies, piloto automático, y aparecí en final en Guayaquil sin haber tocado el avión. Lo único que hice es configurar el avión y aterrizar. ¿Y no le quita esto pericia, digamos, a un piloto en caso de no tener automatización? De tanto estar automatizado, el piloto ya no tiene la práctica, el ejercicio de hacer las ecuaciones de vientos versus distancias y todas las condiciones. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahora hay una generación de pilotos, muchachos jóvenes, que crecieron con la computación, con la automatización, con la cibernética. Ellos confían mucho en la automatización. Y por tanto, yo tuve el privilegio de volar aviones totalmente manuales, cero automatización, a los que tenían algo de automático, a un avión completamente automático. Pero quienes no han tenido eso, en un momento de sobresaturación o que tengan que volar manual, que de hecho es una emergencia en un avión moderno, pueden llegar a saturarse de tareas un poco más rápido. Para el piloto promedio, de los que yo soy promedio. Entonces, la automatización tiene muchas ventajas en el sentido de reducir la carga de trabajo, en la precisión en la navegación, en poder volar alrededor de tormentas, e inclusive en arreglar problemas a bordo porque le pone los sistemas en la pantalla y le indica dónde tiene el problema. Habiendo dicho eso, la automatización necesita que el piloto de lo que está sucediendo y no acepte los resultados de la computadora ciegamente. Lo que pasó con el vuelo 447 de Air France, que salió en el 2009, creo que julio del 2009, de Río de Janeiro. De Brasil, lo recuerdo, sí. Se estrellaron cerca de Fernando de Noronha en el Atlántico. Ahí venía el avión más automatizado, que es el de Airbus, el 330. El avión de Airbus tiene a los lados joysticks. Adelante del piloto no hay nada. El piloto puede cruzar las piernas si desea. Hay un joystick. Y se van con, Airbus tiene con lo que se llama auto thrust. Es decir, los aceleradores no se mueven. El joystick no se mueve. La filosofía es que el piloto monitoree los instrumentos. Boeing, por lo contrario, que es la tecnología de Israel, la columna de control se mueve, los aceleradores se mueven, los compensadores se mueven, lo que le da una clave visual al piloto, aparte de lo que está haciendo lo que se presenta en la computadora. Algo más instintivo a mi manera de pensar. Mis colegas que vuelan el Airbus me van a decir, esa discusión es eterna. Entonces, esa automatización puede llevar a cierta complacencia a los pilotos. Y los pilotos del 447, el uno confiaba en la computadora y el otro monitoreaba lo que hacía el otro sin darse cuenta que tenía agarrado, que estaba apretando el joystick del lado de él y dándole a lo que selectaba en la computadora el piloto que estaba al lado izquierdo. Eso llevó a un avión enorme, el Airbus, a que entre en una barrera de la que no pudieron salir.
Ellos entraron a una tormenta, ¿no? Esto les pasó dentro de una tormenta. Ellos tenían dos opciones. El capitán había ido a descansar y estaban los dos copilotos volando el avión porque para eso se tiene un lugar de descanso y el capitán iba a estar con ellos ya para las aproximaciones o la segunda parte del vuelo. Las tormentas que se forman con el aire caliente que sale de África, con todas las nubes sobre el Atlántico, cogen humedad, son de las tormentas más fuertes del planeta. Y se van hasta 80.000 pies de altura y los aviones solo pueden volar hasta 50.000. Ellos tenían, la opción de ellos era en realidad desviarse al sur, pero no iban a llegar a París, hubieran tenido que aterrizar en Toulouse. Los muchachos, y digo así respetuosamente, los pilotos jóvenes, decidieron entrar en la tormenta. En la tormenta, lo que antes era el tubo pitot, que simplemente recibía el aire de impacto y nos daba la velocidad inicial que computábamos a velocidad verdadera y a velocidad sobre tierra con los vientos, ahora es una computadora por sí misma. Eso se congeló. Esa entrada de información y ya no tenían las computadoras de a bordo. Al no tener computadoras de a bordo, el avión a computarse, la computadora no podía darse cuenta, de una computadora de lo que estaba haciendo. Entonces, esa es la parte negativa de la autonomía. Y obviamente los pilotos perdemos algo de dexteridad manual, de memoria para realizar las acciones manualmente entre las hace el avión. Bueno, realmente ha servido de mucho este análisis del vuelo que salió de Brasil con el Airbus, porque nos ilustra un poco el tema de la automatización y las decisiones tomadas basadas justamente en la automatización. Quizás ellos sí les faltó el criterio de desviarse, pero bueno, eso será para otro análisis. Ahora, tomando en cuenta todos estos elementos, errores humanos, errores, exceso de automatización, vamos a decir que ese sea el caso, y fallas mecánicas. Estuve revisando unos datos de IATA, de esta institución que analiza la aviación a nivel mundial, y dice que apenas tenemos un accidente por 1.2 millones de vuelos que se dan. ¿Nos dice eso acaso que la aviación sigue siendo el método más seguro de transportación, o cuál es su parecer sobre eso? Por muchos años ya, desde los años 90 antes, la aviación es estadísticamente, viendo por las estadísticas frías, es la forma más segura de viajar. Más personas hay fatalidades en tierra, en mar, y es la manera más rápida, más cómoda para llegar al destino. Sin embargo, la curva de disminución de accidentes, si bien la aviación sigue siendo con mucho la forma más segura de viajar, la curva de disminución de accidentes ha disminuido, porque ahora ya no son las fallas mecánicas, que es lo que sucedía en los años 50, 60 y 70. Había un rápido avance de la aviación, pero con cada nuevo invento y todo, habían fallas. Eso ya no sucede. Los aviones modernos son muy, muy, muy seguros. Sistemas redundantes, automatización, computadoras que arreglan ciertas fallas, que le dicen al piloto lo que está pasando. Es el factor humano el que hay que entrenar, porque son las fallas que cometemos los pilotos lo que hacen que la curva no llegue a ser. Y nunca va a llegar. El factor humano no va a permitir eso. Pero es impresionante cómo se han reducido los accidentes de aviación.
Seguramente, porque por ahí escuchaba que el número de vuelos diarios que hay en el planeta se acerca a los 200.000, cosa que es una cosa inimaginable, ¿no? 200.000, cerca de 200.000 aviones surcando los cielos del mundo diariamente. Si multiplicamos eso por los días de la semana y por los meses del año, tenemos cifras astronómicas. Y sin embargo, entonces, si colocamos esos 8 accidentes de fin de año frente a esa cantidad, realmente estamos hablando de cifras muy minúsculas, ¿no? En cuanto a porcentajes. Entonces, en ese sentido, sí, coincidimos todos en que la aviación sigue siendo la forma más segura de transportarse, a pesar de estos pequeños, bueno, no pequeños, si le preguntamos a los familiares, no son nada de pequeños, son tragedias, pero en cuanto a números de accidentes son muy bajos. Son aviones grandes que llevan muchos pasajeros. Si alguien quiere ver qué tan frecuente es la aviación moderna, sin siquiera volar, y tiene el tiempo, puede sentarse a ver los despegues en un aeropuerto como Chicago Air. Cada 30 o 40 segundos un avión despega, otro aterriza. Y así es todo el día. Yo recuerdo a principios de los años 90 fui empleado de una aerolínea estadounidense en Sudamérica. Y en aquella época, estamos hablando de 30 y pico de años, teníamos 3.000 vuelos al día. No he preguntado ni he investigado hoy en día cuánto ascendió ese número, pero me puedo imaginar. Coronel, quiero agradecerle. Esta charla ha sido muy instructiva, de mucho beneficio en lo personal y estoy seguro que para la audiencia. Ojalá que no tengamos otra oportunidad de conversar sobre temas de accidentes, pero sí sobre temas de aviación, porque no queremos más accidentes, obviamente. Le quiero agradecer otra vez por su tiempo, por su gentileza. Y no sé, algún mensaje final que quiera dejarle a la audiencia y darles la certeza de que pueden seguir volando. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que había dicho, la aviación sigue siendo la forma más segura de transporte. Hay que ver siempre hay que tener cuidado, tomar precauciones por parte de las tripulaciones de vuelo y algún rato podemos seguir esta conversación, como decimos los pilotos, con una cerveza o algo, porque a los pilotos nos pueden hablar de esto y podemos seguir todo el día. Ojalá que la cerveza no sea mientras vuela, no sea, digamos, fuera de horas de trabajo. No. Listo, coronel. Un gran agradecimiento por su tiempo, por sus conocimientos. Será hasta una próxima. Modestos